¿Alguna vez has sentido un dolor tan silencioso que ni siquiera podías ponerlo en palabras? Una herida emocional tan profunda que aunque intentaras explicarla, nadie la entendería de verdad. Y si te dijera que existe una forma de sanar ese dolor sin tener que hablar con nadie, sin exponerte, sin abrir tu alma ante ojos que no saben escuchar. El silencio que hoy te aísla puede convertirse exactamente en el camino hacia tu liberación. Carl Jung, el maestro de la psique, reveló que el inconsciente tiene un lenguaje propio y que es posible transformar tu dolor en fuerza incluso en el más absoluto silencio. En este video descubrirás cómo sanar heridas emocionales desde adentro, accediendo a capas de tu mente que ni siquiera sabías que estaban saboteándote. Y lo mejor, sin depender de la validación ni de la comprensión de nadie. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas tu dolor. Emiliano siempre fue el tipo de persona que lo guardaba todo en silencio. Desde niño aprendió que llorar era debilidad, que mostrar dolor era vergonzoso y que nadie quería escuchar lo que él sentía de verdad. Creció convirtiéndose en un hombre silencioso, contenido, admirado por su aparente fortaleza, pero por dentro cargando heridas abiertas que nunca cicatrizaron. Después de la repentina pérdida de su padre, Emiliano no lloró, no gritó, no habló con nadie, simplemente siguió su rutina. Se levantaba temprano, tomaba café en silencio, iba a trabajar y regresaba a casa como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo gritaba. Un vacío que parecía consumirlo todo. Amigos cercanos intentaron hablar con él, pero él se alejaba. Familiares le preguntaban cómo estaba, y él siempre respondía con un «todo bien», pero no lo estaba, ni cerca de estarlo. Lo más curioso era que, cuanto más evitaba hablar, más crecía el dolor. Pero al mismo tiempo, no lograba romper ese silencio. Era como si poner el dolor en palabras significara revivirlo todo otra vez. Así que hizo lo que siempre había hecho. Se calló, pero esta vez algo fue distinto. En un día cualquiera, solo, en su habitación, tuvo una especie de colapso interno. No lloró, no habló, solo cerró los ojos y se sumergió dentro de sí. Fue en esa inmersión silenciosa donde Emiliano descubrió otro tipo de diálogo. Un diálogo que no exigía palabras ni testigos, solo atención. Empezó a escribir lo que sentía, no para mostrárselo a nadie, sino para entenderse a sí mismo. Comenzó a observar sus sueños con más atención, a registrar símbolos que se repetían. Salía a caminar en silencio, sin música, solo escuchándose a sí mismo. Y poco a poco, como si una niebla empezara a disiparse, sintió que algo cambiaba. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Emiliano nunca habló con nadie, pero aún así inició el proceso más poderoso de sanación que alguien puede vivir. Comenzó a ver su dolor como parte de su historia y no como algo que debía enterrar. Empezó a comprender que el silencio, cuando se acoge con conciencia, puede ser terapéutico. Porque allí, en el silencio, se encontró a sí mismo. Esta historia no trata de una superación fácil, no se trata de fingir que no duele, se trata de reconocer que, a veces, la sanación no necesita público, no necesita consejos, no necesita palabras, solo presencia. Y si has llegado hasta aquí, quizás una parte de ti también esté cansada de fingir que todo está bien. Quizás tú también necesites aprender que existe una forma de sanar sin exponerte, sin justificar tu dolor ante nadie. En este video vamos a explorar exactamente cómo eso es posible, y vas a darte cuenta de que el silencio, cuando se usa de la manera correcta, puede ser tu mayor aliado en el camino de la sanación emocional.
Sanar sin hablar con nadie parece imposible para algunos, pero la verdad es que la mayor parte de la sanación no ocurre en el diálogo con los demás. Ocurre en el enfrentamiento silencioso con lo que está dentro de ti, en la oscuridad, cuando nadie te ve, cuando ni tú quieres ver. Emiliano empezó a notar que detrás de su dolor había capas que nunca había tocado. Miedos antiguos, voces internas que le decían que no era suficiente, imágenes de la infancia que regresaban sin aviso. Empezó a entender que lo que dolía no era solo el duelo, era el peso de nunca haber sido acogido, de nunca haber tenido espacio para ser vulnerable. Y es ahí donde muchas personas fallan, porque creen que necesitan explicar el dolor para que se vaya. Pero el dolor emocional no necesita ser explicado, necesita ser sentido. El silencio, cuando se usa con conciencia, se convierte en un espejo brutal. En él te ves como realmente eres, sin máscaras, sin distracciones, sin escape. Es en ese punto donde la mayoría se rinde, porque enfrentarse a uno mismo duele, y sanar exige coraje. Coraje para entrar en los recuerdos que intentas olvidar, coraje para sentir lo que llevas toda una vida evitando. Pero es exactamente ahí donde comienza la transformación. Carl Jung escribió que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Emiliano comenzó a soñar más, y los sueños revelaban cosas que nunca había dicho en voz alta. Sueños con puertas cerradas, con pasillos sin fin, con figuras de la infancia. Empezó a registrarlos, a interpretarlos, y vio que dentro de su inconsciente había una narrativa que necesitaba reescribir. La narrativa de que tenía que ser fuerte todo el tiempo, que no podía fallar, que un hombre de verdad lo aguanta todo en silencio. Esa escalada interior llevó a Emiliano a un punto de ruptura. Se dio cuenta de que o enfrentaba esas verdades, o pasaría el resto de su vida anestesiado, repitiendo patrones y huyendo de sí mismo. Pero entonces tuvo una elección, y es esa misma elección la que tú tienes ahora. Seguir evitando, o finalmente sumergirte. El silencio no es ausencia, es presencia amplificada, es donde los gritos internos se vuelven audibles, es donde el cuerpo comienza a mostrar aquello que la mente intentó esconder. Emiliano empezó a tener síntomas físicos, insomnio, tensión muscular, palpitaciones, pero en lugar de huir, escuchó. Cada dolor era un mensaje, cada malestar una señal. Es en este punto del video que tal vez empieces a preguntarte, ¿existe un camino seguro para sumergirse en ese silencio sin perderse en él? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Pero antes de revelarla, necesitamos entender cómo culturas milenarias y psicólogos visionarios como Jung enfrentaban esa travesía silenciosa. ¿Y por qué tantos hombres y mujeres están encontrando en ese silencio el único lugar donde la verdadera sanación ocurre? A partir de ahora, todo lo que has escuchado comenzará a encajar de forma aún más profunda. Las culturas milenarias siempre supieron lo que la psicología moderna apenas empieza a comprobar. El silencio es una medicina, pero no cualquier silencio. Es el silencio intencional, el silencio ritual, el silencio cargado de conciencia. En la tradición Zen, por ejemplo, existe el concepto del Satori, un momento de iluminación que frecuentemente ocurre en completo silencio, sin palabras, sin explicaciones, solo una percepción súbita y profunda del yo. Los monjes pasan años en retiros silenciosos, no para escapar del mundo, sino para finalmente encontrarlo dentro de sí, porque allí, sin distracciones, te ves. Y quien no soporta verse, no soporta el silencio. En la psicología profunda de Carl Jung, el silencio también tiene un papel central. Jung comprendía el inconsciente no como un lugar caótico y aleatorio, sino como un reservorio de símbolos, traumas y verdades olvidadas. Cuando una persona silencia el ruido externo, se abre a escuchar esos símbolos, sueños, imágenes, sensaciones corporales. Todo empieza a hablar, pero en un lenguaje que no está hecho de palabras. Jung llamaba a esto el lenguaje simbólico, del alma,
Y para acceder a él, el primer paso es callar por dentro. No se trata solo de dejar de hablar con los demás, se trata de dejar de convencerte con historias superficiales, dejar de distraerte con hábitos, redes, tareas. Es permitir que el inconsciente comience a emerger, trayendo a la superficie lo que fue reprimido. Muchos estudios actuales, incluso dentro de la neurociencia, confirman que prácticas de silencio consciente, como la meditación profunda o la inmersión en ambientes silenciosos durante largos periodos, aumentan la actividad en áreas del cerebro vinculadas a la autoobservación, la regulación emocional y la integración de memorias. Es decir, el silencio reactiva el poder de sanar sin depender del otro. Pero atención, ese silencio no es un lugar vacío, es un espacio fértil donde las heridas finalmente encuentran aire para cicatrizar. El problema es que estamos tan condicionados a buscar consejos, distracciones y estímulos externos que olvidamos escuchar lo que el cuerpo y el alma vienen intentando decirnos desde hace años. Jung decía que aquello que resistes persiste y lo que evitas sentir se transforma en síntoma. Por eso tantas personas viven llenas de dolores difusos, fatiga constante, ansiedad sin motivo aparente. No están enfermas físicamente. Están emocionalmente congestionadas, y la clave no está en hablar más, está en sentir con más presencia. En la tradición tolteca, los chamanes utilizaban largos períodos de aislamiento en cuevas como forma de transformación. No era castigo, era reconexión. Allí, solos, lejos del ruido del mundo, los aprendices se enfrentaban a sus propios fantasmas, y regresaban más enteros, más fuertes, porque descubrían que el verdadero enemigo nunca fue el otro. Siempre fue lo que quedó atrapado dentro de sí. Jung llamaba a eso el proceso de individuación, un camino para convertirse en quien realmente eres. Y ese camino no necesita audiencia, necesita coraje para seguir, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando todo dentro de ti grita para rendirse, porque la sanación comienza cuando el ruido termina, y tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento en mi vida sin tener que abandonar todo, o vivir como un monje? En los próximos minutos vas a descubrir prácticas accesibles y profundamente eficaces para sumergirte en ese silencio con conciencia. Y cómo Emiliano, aquel joven que conociste al principio, logró usar esas prácticas para sanar heridas que ni él sabía que existían. Pero antes de eso, hay una pieza faltante en este rompecabezas, un elemento que, si lo ignoras, puede convertir el silencio en aislamiento. Pero si lo comprendes, el silencio se convierte en un portal hacia tu sanación más profunda. A estas alturas, quizás ya hayas comprendido el poder del silencio, pero hay un detalle que casi nadie menciona. Algo que puede transformar esta práctica de introspección en un verdadero campo minado emocional. Y es precisamente eso lo que impide que la mayoría coseche los frutos de este viaje interior. Verás, el silencio por sí solo no es la cura, es el espejo, y lo que ves reflejado ahí no siempre es bonito. Es en este punto donde muchos se rinden, porque lo que empieza como paz a menudo se convierte en angustia. Las voces internas se intensifican, la memoria te traiciona. Emociones antiguas, dormidas por años, emergen como si hubieran ocurrido ayer. ¿Recuerdas esa conversación que nunca terminó? Ese trauma que nadie tomó en serio. Esa decisión que todavía duele. Y entonces aparece la pregunta que pocos logran. Responder con honestidad. ¿Estás preparado para escuchar la verdad que el silencio tiene para decirte? Emiliano no lo estaba. Al principio pensó que el silencio traería claridad inmediata, pero lo que encontró fue confusión, inseguridad, miedo. Durante días, su mente lo atacó con pensamientos obsesivos. Estuvo a punto de volver a su viejo patrón de esconderse en el ruido, pero algo dentro de él insistía, y fue esa insistencia lo que cambió todo, porque lo que separa a los que sanan de los que siguen heridos no es la intensidad del dolor, es la capacidad de permanecer presente, incluso cuando todo dentro de ti suplica escapar. Y eso requiere una clave que aún no hemos revelado aquí.
una clave que diferencia el silencio terapéutico del aislamiento destructivo. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la próxima parte. Una práctica que Jung utilizaba con sus propios pacientes, con el poder de transformar la incomodidad del silencio en un crecimiento emocional profundo. ¿Estás listo para descubrir cómo el silencio puede convertirse en tu mayor aliado, incluso en los momentos más oscuros? Lo que Emiliano descubrió después de enfrentar su propio silencio es algo que miles de personas pasan la vida sin siquiera imaginar. Se dio cuenta de que lo que parecía vacío, en realidad era espacio. Y ese espacio no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, un renacer emocional. Desde el momento en que decidió permanecer en silencio, sin juicios, sin intentar entender todo de forma racional, le dio permiso a su psique para comenzar a reorganizarse, de forma natural, sin interferencias, sin necesidad de verbalizar, sin necesidad de justificar nada ante nadie. Es en este punto donde entra uno de los mayores descubrimientos de la psicología profunda. La sanación emocional no ocurre solo a nivel del lenguaje, ocurre a nivel del símbolo, de la imagen interna, del sentir. Carl Jung llamaba a esto el proceso de individuación, donde el inconsciente comienza a revelar lo que necesita ser integrado a la conciencia. Y eso fue exactamente lo que Emiliano comenzó a experimentar. No hablaba con nadie, pero sentía que algo dentro de él se estaba moviendo. Una noche, mientras permanecía en silencio con los ojos cerrados, una imagen surgió en su mente. Él, de niño, solo, intentando arreglar algo roto. Esa imagen no era solo un recuerdo, era una llave, un símbolo de lo que había cargado desde la infancia. La idea de que tenía que resolver todo solo para ser aceptado. Al ver esa escena con los ojos de la mente, algo cambió. No fue necesario contárselo a nadie. No hizo falta exponerse. La imagen era lo suficientemente clara para que su sistema interno comprendiera el origen del dolor. Y lo más importante, comenzara a liberarlo. Ese es uno de los mayores beneficios de sanar heridas emocionales en silencio. No te sientes invadido, no te sientes juzgado. Creas un espacio seguro dentro de ti, donde las partes fragmentadas de tu historia finalmente pueden reunirse. Es un proceso íntimo, profundo, sagrado. Y ese proceso activa áreas del cerebro directamente relacionadas con la resiliencia emocional, la empatía y la autorregulación. Estudios demuestran que el simple acto de observar emociones en silencio, sin reaccionar a ellas, reduce la actividad de la amígdala, la región del cerebro vinculada al miedo, y aumenta la actividad del córtex prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones conscientes. Es decir, no solo sanas, evolucionas. Emiliano hoy ya no es el mismo, aún guarda silencio. Pero ahora, ese silencio tiene sonido. El sonido de la paz, el sonido de la confianza, el sonido de alguien que dejó de huir en sí mismo. Y lo más impresionante es que todo esto ocurrió sin que tuviera que contarle su dolor a nadie. Porque cuando de verdad te escuchas, la sanación no depende de la validación externa, nace desde dentro. Y si crees que ya lo has entendido todo, espera. Porque existe una práctica ancestral que puede acelerar este proceso silencioso de sanación de forma aún más profunda. Una práctica utilizada durante siglos por monjes, sanadores y sabios. Y está a punto de ser revelada. Lo que Emiliano experimentó sin saberlo es algo que se practica desde hace siglos entre monjes tibetanos, maestros, zen y guardianes del silencio. Ellos llaman a esta técnica ser testigo de la sombra. Es un ritual silencioso, sin palabras, donde el practicante simplemente observa lo que surge desde dentro, sin intentar controlar ni huir. Esta práctica no requiere un escenario especial, ni una creencia específica, solo presencia, solo disposición para ver lo que siempre has evitado mirar. Y en ese acto simple, casi invisible a los ojos del mundo, nace una de las formas más poderosas de transformación interior jamás registradas por la psicología profunda.
Carl Jung afirmaba que lo que no enfrentamos en el inconsciente se manifiesta fuera de nosotros como destino. Es decir, si no escuchas lo que grita dentro de ti, el mundo exterior gritará por ti. Pero cuando te vuelves consciente de tu dolor, incluso en silencio, éste pierde el poder de dominarte. Y ahora viene la parte más importante, porque en el próximo video vamos a revelar cómo esta práctica silenciosa puede usarse no solo para sanar heridas, sino para acceder a potenciales dormidos del alma, ocultos en las profundidades del inconsciente. Un contenido que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tu mundo interior. Pero para acceder a esto, necesitas estar aquí. Ahora es el momento de actuar. Si este video tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido en alguna parte de tu historia, haz clic en el botón de suscribirte. Activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene a continuación va aún más profundo. Deja tu like, compártelo con alguien que sabes que está luchando en silencio. Puede ser justo lo que esa persona necesita hoy. Y comenta aquí abajo: con sinceridad, yo elijo escucharme. Esa simple frase puede ser el inicio de tu sanación. Nos vemos en la próxima inmersión.